Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a un webinar de ProBosque Chapultepec. Esta charla tratará de uno de los temas más importantes en esta época para alcanzar una buena calidad de vida y nos referimos a los lugares verdes en las ciudades. Hoy hablaremos del bosque urbano, la naturaleza dentro de la ciudad y su trascendencia para los citadinos. Y este webinar será impartido por el doctor Héctor Benavides Mesa. Él es un prestigiado biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México y también es maestro en ciencias en la especialidad de botánica por el Colegio de Posgraduados Chapingo, Estado de México. También es doctor por la School of Agriculture and Life Sciences, Cornell University en Ithaca, New York. Y también es investigador titular del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, en IFAP, desde 1981 y también ha trabajado ahí por más de 38 años. También ha sido responsable de numerosos proyectos de investigación, de servicio y transferencia de tecnología en las áreas de arboricultura y de taxonomía urbanas, también en reforestación y restauración forestal, y desde hace más de 30 años ha realizado diversos proyectos en los parques urbanos más importantes de la Ciudad de México, así que tiene bastante experiencia en el tema. Ha publicado en distintas publicaciones y participado como conferencista en congresos nacionales e internacionales, y también para nosotros es un gran orgullo decir que recientemente participó en la adaptación del sistema ITRI para México y ha realizado trabajos pioneros en la aplicación del mismo en el bosque de Chapultepec. Y bueno, nosotros somos el Fideicomiso ProBosque de Chapultepec, somos un organismo que trabaja desde hace 17 años en la recaudación de fondos para las mejoras y conservación de nuestro bosque. Y hoy estamos aquí en representación de nuestra directora Lilia Jawa y de su equipo. Les recordamos que es importante que apaguen sus micrófonos, sus cámaras, y recuerden que si tienen alguna pregunta pueden escribirla en alguno de los chats, tanto de Facebook como de Zoom. Y con esto los dejamos con el doctor Benavides para que nos hable de los beneficios enormes de los bosques al interior de las ciudades. Bienvenido, doctor. Hay un problemita con su micro. Ya Listo. estoy. Listo. Listo. Pues buenas tardes, muchas gracias por su interés en atender esta charla sobre el bosque urbano y la naturaleza que le llamé yo la naturaleza dentro de la ciudad. Y pues la idea es hacer un repaso de cómo esta temática del arbolado urbano ha ido pues adquiriendo trascendencia y cómo ha ido madurando las ideas sobre la vegetación que tenemos o que debemos de tener en la ciudad. Entonces, pues reitero mi agradecimiento por su interés. Necesitamos mucha gente enterada de este tema, puesto que un dato interesante es que pues en el caso de México, más del 60% de la población ya vive en núcleos urbanos, en ciudades, incluso yo tomo el dato de ciudades con más de 50,000 habitantes, ¿sí? Para el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, ellos manejan o parten de un dato de 15,000 habitantes y ya consideran esos lugares como sitios urbanos. En realidad, pues son muy pequeños esos lugares, realmente no podríamos decir que sea una ciudad como tal. Entonces yo ajusto con base en los datos de INEGI, que nos da esas opciones, yo ajusto el dato a partir de ciudades con más de 50,000 habitantes, que ya considero que son ciudades pequeñas, en donde parte de los habitantes ya no vive del sector primario de la producción, ya no trabaja en la agricultura, ya no trabaja en la ganadería, sino ya tiene trabajos relacionados con el sector secundario
y con el sector terciario, ¿no? Con el sector de transformación o con el sector de servicios. Entonces ya no convive con el campo, ya no tiene nada que ver de manera directa con la naturaleza. Y si tomamos en cuenta los datos de las personas que viven en las áreas metropolitanas de la República Mexicana, es decir, aquellos núcleos urbanos generalmente con 1 millón de habitantes o más, ya estamos hablando del 46% de la población, ¿sí? Que es bastante significativo en el caso de México, pero que de alguna manera a nivel internacional se mantiene esos porcentajes. Es muy parecida esta respuesta en casi todos los países del mundo, y mientras más industrializados, más alta el porcentaje de población. Pero bueno, volviendo al caso de México, pues estamos hablando de un porcentaje considerable de habitantes, que obviamente estamos nosotros o gran parte de nosotros que estemos atendiendo esta charla, y que pues requerimos y necesitamos de mejores condiciones de vida, y una de esas alternativas es las áreas verdes urbanas, el bosque urbano, que platicaremos de ello en este momento. Entonces voy a compartir mi pantalla para proceder a iniciar con la presentación. Esto lo bajo aquí. Y bueno, no sé si esto lo estén viendo. Entonces, el título es Bosque urbano, la naturaleza dentro de la ciudad y su trascendencia para los citadinos. No sé si estoy pasando también esta tira que se ve abajo, si alguien me puede decir, porque no recuerdo qué sucede con esto, pero bueno. Brevemente comentarles del instituto donde yo laboro, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Somos un centro público de investigación, organismo público descentralizado, en donde pues somos producto de la unión de 3 institutos en 1985, el de investigaciones agrícolas, el de investigaciones pecuarias y el de investigaciones forestales. Entonces, como institución conjunta tenemos 35 años o un poquito más. Sin embargo, nuestras instituciones anteriores, algunas tienen ya o tendrían en este momento más de 60, 70 años. ¿Sí? El Instituto de Investigaciones Forestales fue fundado en los 30, el de Investigaciones Agrícolas también, por esa época, tal vez el más reciente, pero de los 40, era el de Investigaciones Pecuarias, y en todos los casos había antecedentes de centros de investigación o alguna estructura de investigación que antecedió a nuestros institutos. Entonces estamos hablando muchas veces de 80, 90 años de experiencia. En el caso del sector forestal, solo comentar que el instituto, por ahí de los finales de los 70, empezó este programa de investigación en taxonomía urbana o en arbolado urbano. Hablaremos un poquito más tarde de esta palabra que acabo de decir, en donde pues a partir de ahí yo sin ninguna duda considero que el instituto es la institución pionera en esta temática de arbolado urbano y áreas verdes urbanas en México, porque fue la primera institución que tuvo proyectos, fue la primera institución que capacitó en esta temática, fue la primera institución que organizó un evento donde se congregaron los pocos que trabajaban en ese tiempo en la cuestión de arbolado urbano. Quise ahora hacer énfasis en este aspecto que pocas veces se conoce. La realidad es que los humanos inventamos las ciudades. Las ciudades fueron inventadas por nosotros, claro, nuestros ancestros hace miles de años, y generalmente la razón de su creación fue o por
por la protección o el aprovechamiento de algún recurso de gran importancia, como en este caso una ciudad que se ubica hacia el sur de Turquía, que es Çatalhöyük, que al pie de un volcán, como se alcanza a distinguir, ahí se podía obtener obsidiana. Entonces ellos podían comerciar este producto a cambio de comida, de otros productos, de pieles, etcétera. Y entonces se puede decir que es de los primeros asentamientos humanos permanentes, ¿sí? Recuerden, si se acuerdan sus clases de secundaria, tal vez en la primaria nos enseñaron ahí que los humanos éramos nómadas y que estábamos buscando nuestros alimentos y por lo mismo teníamos que movernos, o después empezamos a pastorear, como especie empezamos a pastorear animales domésticos de los que obteníamos pieles o leche o algún otro producto que implicaba irlos moviendo porque se agotaban los forrajes, ¿sí? La vida, digamos, era dinámica, pero tenía sus problemas de andarse moviendo con relativa frecuencia. Y es gracias a la invención, porque realmente a veces cuando imparto clases, varios de mis alumnos luego dicen que la agricultura se descubrió, y yo les aclaro que la agricultura no se descubrió, la agricultura se inventó. Es una invención humana, y gracias a la invención de la agricultura es que nosotros como especie entonces pudimos establecernos de manera permanente en un lugar, generalmente para proteger esos sitios, de que no nos los quitaran, porque permitía asegurar el abasto de alimentos, no nada más por un corto periodo, sino a veces por todo un año hasta la siguiente cosecha, pero a veces había lugares que se podían cosechar 2 y 3 veces, y entonces la agricultura permite que el humano se cambie de nómada a sedentario, y eso tiene un gran impacto en nuestra civilización y en el fortalecimiento de nuestra cultura. Permite que surjan nuevos oficios, permite que surjan nuevas actividades, se hace más compleja la estructura social de los grupos humanos. Entonces, en diferentes partes del mundo es muy interesante, está presente este proceso de invención de agricultura con diferentes plantas, la cebada, el trigo en el Medio Oriente, las ciudades bíblicas, incluso varias de ellas, en donde, y que se expande hacia la cuenca del río Nilo. En China y en la India también se da un proceso similar, solo que en este caso es con el arroz, y en donde tenemos ciudades de 7,000, 8,000 años de antigüedad, y lo mismo sucede en la región de lo que ahora denominamos México, pues de Mesoamérica, en donde no hay todavía bueno, por lo menos nunca he visto algo que sea así concluyente, pero todo indica que las primeras culturas que desarrollaron la agricultura fue hacia la zona de Tabasco, aunque también se habla de la agricultura, de la invención de la agricultura en el altiplano, lo cual en lo personal creo que es más complejo porque está relacionada con una frecuencia de lluvias que es más incierta, y algo que caracteriza a los sitios que denominé antiguamente. Todas esas ciudades se establecieron o se fundaron junto a los lechos de los ríos, que permitía asegurar el abasto de agua para esos cultivos, ¿sí? Entonces, este proceso se presenta en México, muy probablemente en la zona de lo que ahora denominamos Tabasco, y de ahí se expande, cuando ya se domina la técnica, se expande al resto de Mesoamérica y de Centroamérica, incluso en las zonas del altiplano. Y también se da un proceso similar. Con nosotros es el maíz, en América del Sur se da un proceso similar con la papa, ¿sí? Pero bueno, lo importante de esto es que estamos hablando de la
Invención de la agricultura como una forma de establecer o de tener lugares fijos y que permite una mayor complejidad en la ciudad, en la sociedad humana. El proceso histórico, si se acuerdan de sus clases de secundaria, de prepa o incluso en la primaria, estamos hablando de un proceso posterior de la invención o de la creación, más bien dicho, de las ciudades-estado, en donde realmente no estamos hablando de países, estamos hablando de ciudades que dominan en algunos casos grandes extensiones de territorio, como fue el caso de Roma, que mucho de lo que ahora conocemos de Europa estuvo en algún momento bajo su control y bajo su influencia cultural. Pero lo mismo sucede en otras partes del mundo, en India, en China, en Sudamérica y obviamente en México, en donde estas ciudades-estados se expanden, se fortalecen y se hacen aún más complejas. Sin embargo, algo característico de estas ciudades-estado o ciudades pequeñas es que siguen siendo de una menor superficie, ¿sí? En este caso estoy representando, por ejemplo, a Teotihuacán o a la Ciudad de México, Tenochtitlan, en donde pues su población no era de gran tamaño. Se habla que en Teotihuacán pudieron haber vivido hasta 1 millón de personas, pero bueno, todavía no se tiene una certeza de ello. Sin embargo, algo característico de todas es que su tamaño era relativamente pequeño y por lo mismo es muy probable que no fuera necesario establecer vegetación a su interior. Tal vez la diferencia sea México-Tenochtitlan por la cuestión de las chinampas, este crecimiento de la ciudad a base de estas como islas, vamos a denominarle, en donde servían además de ser lugar de residencia, como sitios de producción agrícola y con el agua ahora sí que al pie de la raíz de las plantas, ¿sí? Entonces de gran productividad. Sin embargo, bueno, las ciudades siguen siendo pequeñas y eso se mantiene por siglos, desde la invención de la agricultura, el surgimiento de las ciudades-estado y todo el principio de lo que sería nuestra era hasta la Edad Media. Entonces, reitero, esto hace que probablemente los jerarcas, sobre todo la nobleza, los reyes, porque eran generalmente sistemas monárquicos, no se preocuparan mucho, porque no hacía falta en realidad con la creación de áreas verdes urbanas o la arboleda. Sin embargo, hay algunas pequeñas excepciones y en ello hay que resaltar que adelantado a su época, se dan ciertos procesos de creación y construcción de parques y uno de ellos es la Alameda Central de la Ciudad de México, que con muchos años de anticipación a otras ciudades se crea este parque en el corazón bueno, exageré, pero sí en la parte cercana al centro de la Ciudad de México en aquel entonces. En 1598 se construye en la orilla de la ciudad, pero en la orilla que está a 6, 8 calles de la plaza principal de la Ciudad de México, ¿sí? Y algo similar sucede con un área común en la ciudad de Boston, que servía para todo, no era realmente un parque, era hasta para que los animales pastaran o los llevaran ahí a vender, y después se convirtió en un parque. Y finalmente también el famoso parque de Tiergarten en Berlín, que ese sí realmente ya era un parque, que era propiedad de la nobleza y fue cedido a la ciudad. El caso de la Alameda no, el caso es específico, se construye como parque en la orilla de la ciudad para el disfrute de los habitantes de nuestra ciudad capital en aquel momento del virreinato. Y en el caso de los árboles en las calles, también no, pues si viven en alguna ciudad de México o están en la Ciudad de México y tiene un centro histórico, se han dado cuenta que generalmente son calles estrechas,
algunas veces con las banquetas un poco reducidas, entonces mucho espacio para poner árboles no hay, ¿sí? Entonces, esta idea de arborización también surge ya cuando las ciudades empiezan a crecer relativamente en cierta magnitud, y también tenemos en el caso de la Ciudad de México ciertos ejemplos, pues yo diría, de adelanto, de avanzada, ¿sí? Que sería el paseo de Bucareli, que aún persiste, lamentablemente no como paseo, pero sí como una avenida muy importante, que fue construido en 1778, un paseo más rural, un poco alejado de la ciudad, pero que tenía el fin de recrear a los habitantes, que es el Paseo de la Viga, que corría a lo largo del canal que comunicaba con Xochimilco y Chalco, y que era muy utilizado para transportar los productos alimenticios que requería la ciudad. Y el último ejemplo sería lo que en su momento se llamó el Paseo del Emperador, que inicialmente fue una iniciativa de Maximiliano para comunicar el castillo de Chapultepec con el centro de la ciudad, porque él utilizaba el palacio, él vive en el palacio, pues, más bien, para mí es más un palacio que un castillo, vivía en Chapultepec, y entonces se transportaron, aunque no terminaron ese paseo, que después se concluyó cuando triunfa la República y que se le cambia el nombre a Paseo de la Reforma en 1864. En este momento seguimos todavía en ciudades pequeñas de 100,000, 300,000 habitantes, no gran tamaño. Sin embargo, todo cambia. Hay un cambio, y aquí es donde las condiciones ambientales también se ven modificadas con la famosa revolución industrial, que ustedes seguramente también lo aprendieron en la primaria, secundaria y prepa, que nos repetían esto. Y la revolución industrial realmente abarca un periodo muy, muy largo, 1760, 1840, es un proceso que inicia con la primera máquina de vapor, pero que se va adaptando, pero la significancia de esto es que la posibilidad de producir a gran escala hace que se genere una gran cantidad de trabajo en estos núcleos urbanos y ocasiona el crecimiento de la ciudad de una manera muy, muy notoria, ¿sí? Entonces se incrementa la población en las ciudades, y ya, por ejemplo, Londres hacia 1860, si mal no recuerdo, alcanza 1,000,000 de habitantes, ¿sí? Entonces, esto ocasionó que empezara a haber una preocupación en los gobiernos de los países y de las ciudades. Ya en este momento estamos hablando realmente de países, no de ciudades-estado. Hay un interés entonces de mejorar las condiciones de vida de los habitantes, y 1,800, el millón de habitantes, perdón. Entonces, hay este interés por mejorar las condiciones de vida, y es cuando se empiezan a promover se quedó pasmada mi máquina. Se quedó pasmada ahí está. Se empiezan a promover la creación de áreas verdes dentro de la ciudad, porque entonces en este momento las ciudades se han expandido de una manera notoria, y entonces en el siglo XIX es cuando empiezan a surgir áreas verdes que generalmente vienen de propiedades de la nobleza, o de la realeza, que son cedidos a los gobiernos de las ciudades. Entonces, por ejemplo, en Madrid, el Parque Real del Retiro se abre al público en 1767,
y finalmente en 1848 se cede al gobierno de la ciudad. El caso de Londres es el Regent's Park en 1836, que se cede a la ciudad. El bosque de Boulogne en París, que era propiedad real. El Central Park, que a diferencia de los otros, se construye, al igual que la Alameda, para la ciudad, para el disfrute de sus ciudadanos. Y finalmente el bosque de Vincennes, estos son entre los iniciales, ¿sí? Entonces, es interesante también. Y pasa lo mismo incluso en China y en Japón y en la India, cómo este tipo de propiedad real se cede a las ciudades para darle un lugar de recreo y de descanso a los habitantes de esas ciudades que se han expandido considerablemente y que se han tornado muy complejas y más de condiciones a veces verdaderamente difíciles. Entonces, esta visión de que las ciudades han cambiado, se han hecho más complejas, hace ver a las áreas verdes como sitios de mejora sanitaria y de recreo y de descanso para los habitantes, ¿sí? Y esta visión prevalece por casi un siglo, en donde la idea primordial, e incluso sin tener realmente datos concretos, se mantiene y prevalece hasta principios del siglo XX. ¿Sí? Es interesante esta forma de interpretar las áreas verdes. Y lo mismo sucede en la Ciudad de México. La Ciudad de México hacia finales del siglo XIX también empieza a crecer de una manera considerable. De ahí yo creo que es que viene el término de la Alameda Central. En la época, en el virreinato se hablaba de la Alameda nada más. Sin embargo, conforme la ciudad fue creciendo, se empiezan a construir otros parques, entre ellos la Alameda de Santa María la Ribera. Una se concreta de mejor manera la Alameda de Santiago, allá en Tlatelolco también, y es probable, aunque no lo puedo confirmar, que en ese tiempo se empezara a usar este término de Alameda Central, que seguimos utilizando hasta la fecha, porque tenemos la Alameda del Sur y la Alameda de Poniente y cosas así. ¿Sí? Entonces, tiene más sentido ahora este término de Alameda Central. Siguiendo esta filosofía de la necesidad de la vegetación en las ciudades para mejorar el entorno, darle un lugar de descanso a los trabajadores, a la población, es donde el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo colabora con una propuesta y colabora de manera muy intensa en que se establezcan parques en las ciudades de México, e incluso genera una propuesta de parques urbanos inspirado en las ideas que se manejaban en Europa, particularmente en Francia. Hay que comentar, porque luego no se tiene una idea clara de la formación profesional del ingeniero Miguel Ángel de Quevedo. Él era un ingeniero civil, especialista en obras hidráulicas, que al estar él, por ejemplo, construyó la presa de Necaxa, construyó los dínamos de Contreras, pero al estar trabajando en estas obras hidráulicas se da cuenta que pues los bosques son primordiales para el abastecimiento de agua a las ciudades. Sin bosques no hay agua, ¿sí? Entonces va cambiando su actividad y se hace un gran promotor de la causa forestal en México, y dentro de ello un gran promotor de lo que en aquel momento se llamó las arboledas urbanas, y propone incluso este sistema de parques para mejorar. Ya estamos hablando de los 20 del siglo XX, ¿sí? Incluso desde finales del siglo XIX. Y entonces está a cargo de esta Junta Central de Bosques y Arboledas, del Departamento Forestal Autónomo de Caza y Pesca. Entonces tiene una labor incansable en pro de las áreas forestales,
y en pro de la arboricultura o de los árboles en las ciudades. Sí, su labor yo diría que es el pionero en estas acciones. Si bien se construyeron parques y se arborizaron calzadas en el virreinato y en el siglo XIX, es realmente hasta el siglo, bueno, con la actividad del ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, que se da una aproximación más técnica a esta actividad, en parte por su formación en Francia, en la Escuela de Ingeniería de Nancy, donde también había ingenieros forestales y en donde él tiene la oportunidad de conocer al ingeniero Forestier, Jean-Nicolas Forestier, que es con el tiempo el encargado de las arboledas de la ciudad de París y que incluso visita México a instancias del ingeniero Miguel Ángel de Quevedo y permite que se traduzca una cartilla de arboricultura. Por cierto, que sería la primera publicación técnica en México al respecto. Seguimos con esta intención entonces de que los bosques, que las arboledas urbanas ayudan a mejorar el ambiente, hacen un lugar para recreo de los habitantes, etcétera. Sin embargo, esta idea perdura por muchos años y es hasta 1970 en donde hay un cambio de paradigma y esta idea se la debemos al doctor Eric Jorgensen de la Universidad de Toronto en Canadá, en Ontario, Canadá, en donde él es el primero que plantea la existencia de lo que él denomina el bosque urbano. Es decir, la vegetación arbórea que se encuentra dentro de los límites de la ciudad y que influye positivamente en el entorno, mejora las condiciones de vida de los citadinos y hace más agradables los sitios urbanos, ¿sí? Entonces, su propuesta incluso la lleva más allá porque me refiere que incluso el bosque urbano se puede trabajar, se puede manejar bajo los conceptos forestales tradicionales, claro, adaptadas al medio urbano. Aquí no nos interesa la producción de madera, pero sí muchas de los procesos, de las metodologías que se utilizan para las áreas forestales, particularmente los bosques, pueden ser adaptados y utilizados para el manejo del bosque urbano, del arbolado urbano. E incluso también propone este término de taxonomía urbana, que, bueno, él habla de la urban forestry en inglés, y del urban forest, pero el término estrictamente hablando en español sería taxonomía. Taxonomía sería entonces la ciencia forestal adaptada al manejo del bosque urbano y por eso entonces se le denomina como taxonomía urbana. Y es interesante que muchas de los procedimientos los podemos aplicar tal cual, bajo la idea nada más de que estamos hablando de un tipo especial de bosque. Entonces los que trabajamos en la taxonomía urbana, pues referimos que si reconocemos que hay bosque mesófilo o bosque de galería o bosque templado, o bosque de coníferas, o bosque de encinos, pues ¿por qué no hablar también de un bosque urbano, en donde tenemos una similitud de respuestas de los árboles, porque están sujetos a condiciones similares a los árboles rurales, con la adición de las condiciones urbanas que influyen considerablemente, ¿sí? Entonces, algo que el doctor Jorgensen promueve es que los árboles necesitan manejo. O sea, deja atrás esta idea de que es para embellecer la ciudad y es para que se vean, tengamos lugares de descansos, sino que también promueve de que para que se puedan seguir recibiendo esos beneficios, para que se puedan seguir
asegurando los beneficios que proporciona el arbolado, necesita dársele un manejo a esa cubierta arbórea, a esa cubierta arbolada. No le gusta que lo ponga acá esto. Perdón, no sé por qué, pero se me está como pasmando la pantalla. Alguien tiene su micrófono abierto. ¿Quiere que le comparta pantalla, doctor? ¿Le ayudo? Ahí va, ya. Creo que ya sé qué está pasando. Entonces, en el contexto del bosque urbano hablamos de dos grandes componentes. El arbolado de alineación que todos conocemos, los árboles que están en las calles, en las banquetas de calles, avenidas y camellones, en donde pues las condiciones en las que se encuentran son más limitadas. Y algo que ya es importante aclarar es que el bosque urbano siempre lo consideraremos que se encuentra ubicado en los espacios de propiedad pública, es decir, que son responsabilidad de los gobiernos locales, de los gobiernos citadinos, en donde la participación del gobierno federal y la participación de los gobiernos estatales pues es mínima o nula, ¿sí? En principio es responsabilidad de los gobiernos municipales o en el caso de la Ciudad de México, de las alcaldías y del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, el arbolado de alineación como uno de los componentes y el otro gran componente, el de las áreas verdes urbanas, que tradicionalmente lo consideramos como los parques, jardines, glorietas, pero incluso hay que añadir en ello los macizos montañosos que puede haber en una ciudad. Jalapa, por ejemplo, tiene ese caso, Orizaba, Veracruz también, Zacatecas también, ahí está el Cerro de la Bufa en medio de la ciudad. Y también aquellas grandes masas arboladas, ya sean naturales, es decir, relictos de bosques que quedaron en la ciudad o inducidas, es decir, que fueron reforestadas con especies generalmente exóticas o usualmente exóticas, y que tenemos la costumbre en México de llamarle a esos lugares bosques, ¿sí? Como el bosque de Chapultepec o el bosque de Aragón, el bosque de Tlalpan, que sería una parte relicto de encinar y una parte de reforestación con fresnos y eucaliptos y demás. El bosque de Tlalpan es muy interesante, pero en el caso del bosque de Chapultepec sucede algo similar, aunque ahí todo fue inducido por la presión a la que estuvieron sujetos esas áreas por siglos, ¿sí? Entonces la segunda sección ya es una masa inducida de eucalipto, la tercera sección es una masa inducida con algo de relicto, de vegetación relicto en las barrancas que cruzan la tercera sección. Sí, se les va a hacer una pregunta. Entonces, también debemos de considerar dentro del bosque urbano los cementerios, aquellos que son de propiedad pública, los derechos de vía también, lo que está a los lados de las vías de tren, por ejemplo, las barrancas y las riberas de los ríos o arroyos que surcan la ciudad. Entonces, todos ellos son parte del componente y muchos de ellos, si no es que todos, son responsabilidad de los gobiernos de las ciudades, como sería el caso de los cementerios. La taxonomía urbana, entonces, la referiríamos como esa disciplina forestal que se relaciona con el estudio, conservación, protección, manejo de los bosques urbanos y periurbanos. Ahorita vamos a aclarar más adelante este concepto, pero es importante que lo tomen en cuenta. Estamos hablando de las masas arboladas o de las masas forestales que se encuentran alrededor de la ciudad y que generalmente, más que un fin productivo de madera, por ejemplo, tienen un fin destinado a los habitantes de la ciudad o a la ciudad misma, como puede ser recreación, agua, entre otras. Ahorita no se me ocurren más, pero hay muchas, ¿sí?
Y la taxonomía urbana entonces estaría relacionada con estos tipos de ubicaciones de masas arboladas por los beneficios, no tanto los productos, sino los servicios ambientales, los beneficios que recibimos de ellas, ¿sí? Y que mejoran nuestra calidad de vida o el entorno citadino en el cual nos encontramos. Y este dato de las zonas metropolitanas que les mencionaba yo, bueno, de las áreas urbanas, de las personas que viven en áreas urbanas. Y ahí está la etimología de la palabra. Dazos, bosque, nomos, estudio, ley. Y sería una ciencia multidisciplinaria porque aquí entran, por ejemplo, las cuestiones de la parasitología, la fitopatología, la medición de los árboles, las técnicas de establecimiento para reforestar, las técnicas para el mantenimiento del arbolado. Entonces, no es una ciencia que considera varios aspectos, y a la cual entonces le denominamos taxonomía urbana, aunque esta palabra es muy forestal, ¿sí? Muy forestal. Y la idea es tener una visión completa del recurso en su totalidad. No hablamos del mantenimiento individual de los árboles, sino del estudio y de la comprensión de la masa arbolada de toda la ciudad o de los componentes que lo integran. A ver. Entonces, hasta esta época estamos hablando de una visión más romántica. En los 70s o antes de los 70s estamos hablando de una visión más romántica, más idealista, con pocos datos, no hay mucha investigación y generalmente denominamos a ello la generación de beneficios por el bosque urbano. Y ya para los 70s, 80s, los 70s, ya se reconoce, por ejemplo, que el bosque urbano mejora el clima de la ciudad, lo hace más agradable, reduce la isla de calor urbana, ya está reconocida para entonces, proporciona sitios de recreación, proporciona sitios de ejercicio físico, descanso mental, se fortalece la arquitectura del paisaje, por ejemplo, y entonces eso agranda, incrementa el uso estético y funcional de la vegetación, y también se reconoce que el bosque urbano proporciona un hábitat a la flora y a la fauna de la región, muchas veces como sitios de anidación o sitios de protección, e incluso se reconoce en aquella época que los subproductos del bosque urbano, no nos interesa la madera, pero cuando tenemos que podar o tenemos que tirar árboles porque es necesario en algún momento, esos subproductos pueden ser utilizados para algún fin, sea de conservación, de mejoramiento, de protección en las mismas áreas verdes, y no tanto como negocio de vender madera, porque pues no suele ser de la mejor calidad, ¿sí? O se corre el peligro de que lleve clavos, alambres y demás, y eso a la hora de meterlos a la maquinaria lo hace muy peligrosa para la maquinaria. Sin embargo, pasan los años, se fortalece la investigación a nivel nacional e internacional y se va consolidando la taxonomía urbana en todo el mundo y cambia nuevamente el paradigma y de ser aquel lugar que servía de recreo y de embellecimiento a aquel lugar que proporciona beneficios. Ahora, hacia los 90s, empezamos a hablar de una nueva visión del bosque urbano y lo consideramos entonces ahora sí como un generador de servicios ambientales, acorde con la forma en que se empezó también a denominar este tema en las ciencias forestales per se, tal cual. Se adapta también este término
y se reconoce que en realidad también el bosque urbano lo podemos ubicar en ese contexto de generador, no nada más de beneficios, algo así como que nos regala, sino de que nos proporciona un sinnúmero de servicios ambientales que los podemos disfrutar y que van a mejorar nuestra vida. ¿Sí? Esto sucede en los 90s y empezamos, gracias a la investigación primordialmente, a tener una visión más cuantitativa de lo que se genera que cualitativa, ¿sí? Entonces ya dejamos de hablar del bosque urbano como aquel lugar que embellece y nos da sombra al caminar, porque ya entonces podemos decir, y reduce la temperatura en tantos grados y se incrementa la humedad relativa en tanto, y su impacto llega a 1 kilómetro, y la aportación de oxígeno es tanto. ¿Por qué? Porque la investigación ha permitido generar este tipo de datos. Entonces, seguimos reconociendo como un servicio ambiental a las áreas verdes urbanas como un hábitat para la flora y la fauna. Algunas veces alguna puede ser peligrosa, por ejemplo, acá con estas víboras de cascabel en California, pero generalmente no es tan peligroso en nuestros bosques urbanos en la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, hábitat para la flora, para la fauna. Por ejemplo, esta es una foto en el bosque de Bolonia, el Bolón en París, en donde se promueve la presencia de plantas nativas, herbáceas, arbustivas. Entonces vas caminando y te da una idea de un ambiente más natural, ¿sí? O digamos más rural, más que nada, porque esto sigue siendo natural, más rural. El Cerro de la Estrella, por ejemplo, hay lugares dentro del Cerro de la Estrella que pues casi uno se puede olvidar de la ciudad, y lo mismo sucede con la tercera sección o con el bosque de Tlalpan. Nada más por el paso de los aviones o el ruido del tránsito vehicular, se sigue uno consciente de que está uno en la ciudad, pero en un momento dado, caminando por ciertos lugares, lo dejas de ver, dejas de ver a la ciudad. El impacto del clima en el microclima y en el mesoclima como un servicio ambiental, la reducción de la isla de calor, la creación de islas frías en un momento dado gracias a los parques de gran trascendencia, y como una alternativa, sin lugar a dudas, de mejorar nuestro entorno, y que conforme el cambio climático se ha ido acrecentando, particularmente el calentamiento global, nuestras áreas verdes adquieren una mayor relevancia, y es una estrategia que puede ser muy útil para contrarrestar este efecto. Siempre hablamos, y esto desde la escuela en la primaria nos lo enseñaron, que la producción de oxígeno, pues sí, es también algo que puede ser, que es una aportación del bosque urbano, la producción de oxígeno. Sin embargo, cuando veamos otros, pues es algo más, no es lo único, ¿sí? Mucha gente cree que, pues, ¿para qué sirven los árboles? Pues para generar oxígeno y ya, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas más, además del oxígeno. Como, por ejemplo, promover la infiltración, gracias a nuestras áreas verdes urbanas, la infiltración de agua al subsuelo, lo cual favorece el ciclo hidrológico local, pero también, gracias a las copas de los árboles, la infiltración del agua al subsuelo en esas áreas verdes, porque en vez de que corran rápidamente hacia los drenajes, las copas de los árboles, que sería el caso de las manchas urbanas, sin árbol, sin vegetación, en donde hay áreas verdes, eso permite la dosificación y la infiltración del agua al subsuelo. Entonces, ese es un gran atributo que tienen nuestras áreas verdes, y que está bien documentado cómo se reduce el escurrimiento. También en los últimos años se ha trabajado con mayor intensidad la contribución del bosque urbano como una cuenca de captación y retención del dióxido de carbono, y que nuevamente en el contexto del calentamiento global, del cambio climático, adquiere una gran relevancia, porque
puede ser factible, por ejemplo, buscar el financiamiento de bonos verdes que permitan mejorar el mantenimiento y las condiciones de estos lugares, porque los árboles los vamos a tener ahí por el mayor tiempo posible. Lo decía yo al principio, recuerden, el bosque urbano no se cultiva y se maneja para producir madera, se maneja y se cultiva para mantener los árboles por el mayor tiempo posible, que lamentablemente, como cualquier ser vivo, pues muere, algunos después de 200 años o más, algunos a los 40, a los 50, y si no le damos el mantenimiento a los árboles, su ciclo de vida se puede reducir considerablemente. Pero, volviendo al tema, es una gran cuenca de captación y retención de ese carbono que en vez de que esté en la atmósfera, está retenido en la madera de nuestros árboles. Y si bien desde los 70s ya se tenía una idea clara de cómo que estos dibujitos del lado derecho obedece a un trabajo de una investigadora del servicio del Departamento del Interior, por cierto, de los Estados Unidos, de Parques Nacionales de los 70s, conforme pasaron los años se fue generando mayor información más detallada de cómo los árboles en el ambiente urbano ayudaban a retener contaminantes atmosféricos y su influencia en el mejoramiento de la calidad del aire. Y ojo, aquí es muy importante porque por muchos años lo he mencionado, no es que porque tengamos más árboles vamos a acabar con la contaminación atmosférica, no. Si no se controlan las fuentes de emisión, tanto los árboles como nosotros nos vamos a morir. Entonces lo que hay que controlar son las fuentes de emisión, pero a los contaminantes que hay en la atmósfera, los árboles nos ayudan a retenerlos gracias a las copas y al follaje y las ramas que gracias al impacto de esas partículas quedan retenidas y en vez de que sigan flotando en la atmósfera, son retenidas y cuando llueve son lavadas, entonces contribuyen de gran manera y tiene un impacto económico que lo vamos a ver más tarde porque mejoran el ambiente y con ello se reducen problemas de salud física y mental incluso. Y algo que también en las últimas décadas se ha hecho ver es que los beneficios o los servicios ambientales que genera el arbolado urbano es acumulativo y en esa acumulación de uno con el otro, se potencian esos servicios ambientales y a ese proceso le denominamos como la sinergia de los servicios ambientales. Es decir, se reduce la contaminación y como se reduce la contaminación, se reducen las enfermedades respiratorias y al haber menos menos enfermos por esta cuestión, se reducen los gastos o los costos de atención hospitalaria y entonces se reducen los costos en la energía eléctrica, se disminuye la demanda de energía eléctrica, entonces hay menor emisión, por otro lado, de contaminantes en su producción, etcétera, etcétera. Es una cadena que se va incrementando y que se ha demostrado que cómo este efecto es potenciador y que se incrementa notoriamente cuando tenemos una buena dotación de áreas verdes urbanas y nuestros árboles están en las mejores condiciones posibles. Brevemente hablar del bosque periurbano, no sé cómo ando de tiempo, pero creo que me estoy pasando. Entonces el bosque periurbano, reiterar, es el que se encuentra en la periferia de la ciudad, por eso periurbano. Generalmente los bosques periurbanos están destinados a la generación de servicios ambientales para la ciudad o para sus habitantes y las condiciones o la producción, ya sea de madera o de otros productos pasa a segundo plano y lo que prevalece y la orientación de manejo va hacia por ejemplo, el manejo de la masa forestal para la producción de agua.
¿sí? Lo que importa no es la madera, es la producción de agua. O sitios de recreación. Entonces, el manejo está enfocado hacia la recreación de los habitantes que cuenten con las mejores condiciones a esa masa forestal. En el caso de la Ciudad de México es lo que denominamos suelo de conservación, que es un poco más del 50% de la superficie de la Ciudad de México, particularmente al sur, aunque está sujeta a una gran presión, en gran parte por el crecimiento urbano, ¿sí? En esa zona. Y fortaleciendo este nuevo paradigma que les mencionaba, surge el programa i3Eco desde hace algunos años, aunque suene mal, pero yo no hice nada, ¿no? Nada más tuve la fortuna de estar con este grupo de investigadores en Chicago cuando empezaban a hablar de ello. Entonces yo estaba haciendo un recorrido en ese sitio y participé en una reunión de ellos y para mí fue un poco como, wow, estos cuates andan muy adelantados. Y tuve esa oportunidad de estar con ellos cuando empezaron a hablar de la valoración de los servicios ambientales y fortalecer la cuantificación de esos servicios ambientales. Es decir, la realización de proyectos de investigación que permitieran cuantificar, por ejemplo, toneladas de carbono y después, en consecuencia, cuánto es el valor de ese servicio ambiental que está aportando el bosque urbano, ¿sí? Entonces, ellos empezaron en los 80s con esto, en los 90s lo fueron fortaleciendo, crearon un programa preliminar que se llamó UFORE, que eso podríamos platicarlo en otra sesión, pero bueno, finalmente esta iniciativa del Servicio Forestal de los Estados Unidos, de los investigadores forestales del Servicio Forestal de los Estados Unidos, deriva finalmente en los últimos años en este programa o sistema o paquetería, como le quieran llamar, porque ahora es muy amplio, que se denomina i3. La novedad de i3, creo que ya lo he platicado en otras ocasiones, algunos de ustedes ya lo han oído, es que recientemente en el 2017 se empezó el proceso de adaptación a las ciudades de México gracias a este organismo que se llama COFAN, en donde participa Canadá, Estados Unidos y México, de la Comisión Forestal de América del Norte. Y dentro de sus actividades se consideró que era pertinente la adaptación de i3 a México, lo cual hizo que fuera pionero en el caso de México, porque ya se había adaptado a otros países de habla inglesa, principalmente Canadá, Australia, o Europa, y la primera vez que se adaptó a otro idioma, en otras condiciones, fue en el caso de la Ciudad de México, y lo que se hizo fue entonces proveer al sistema de datos del país, de clima, de población, de contaminación atmosférica de las estaciones que tenemos en las ciudades y de especies arbóreas principalmente, ¿sí? Entonces, con ello lo que se logró es que al correr i3 para una Ciudad de México se puede tener la confianza de que se están corriendo con datos más precisos, ¿sí? Más locales que antes en una versión internacional que tenían, y que pues lo que uno hacía era agarrar una ciudad referencia de los Estados Unidos y uno decía, bueno, pues la Ciudad de México a lo mejor se parece a Houston, Texas, ¿no? Y pues vamos a correrlo con él, pero pues obviamente había una gran variación. Ahora no, ahora se tiene esta posibilidad y si bien se puede mejorar, no lo niego, por lo menos tenemos una aproximación más precisa. Doctor, ya vamos un poquito tarde. Ok, ya termino con esto entonces nada más. Y un ejemplo de lo que les estoy platicando sería el trabajo que estamos haciendo ahorita gracias a la colaboración del Fideicomiso Probosque de Chapultepec y del CONACYT, de la cuantificación y valoración de los servicios ambientales. Y solo para darles una idea, en la zona 1, una de las tantas zonas de la tercera sección del bosque de Chapultepec, que es la que está pegada a Avenida Constituyentes, cerca de unas oficinas del SAT, del Colegio de Arquitectos,
Esa zona produce al año 919,000 pesos de servicios ambientales gracias al arbolado, lo cual se determina mediante los inventarios y correr los datos, y en donde el almacén de carbono es el principal y sigue en importancia la remoción de contaminantes. Cada año hay una aportación en la captura de carbono, porque el carbono que se captura aquí se va guardando acá, ¿sí? Entonces, esta es la contribución del bosque urbano y es de casi 1 millón de pesos por esta pequeña superficie dentro de la tercera sección. Pues creo que sí, ya me acabé el tiempo. Y está el sistema que se puede consultar en la página del fideicomiso. Invitarlos a que consideren que el mantenimiento es algo que se tiene que hacer en el arbolado. No podemos dejar a los árboles urbanos a la buena de Dios y hay que darles su arregladita de vez en cuando porque están en la cercanía de las personas. Ahora sí, Paola, bien, gracias. No, a usted, hay varias preguntas. De hecho, tenemos algunos comentarios que nos dicen que está muy interesante que muchos están dispuestos a quedarse. Entonces, también me piden compartir la votación. Claro. Ajá. ¿La comparto, ¿la comparte usted? Ya quité yo el compartir Mira, yo aquí también la tengo. Listo. Ahí está la votación. Votaron 70 personas. ¿Consideras que las áreas verdes urbanas reciben el mantenimiento adecuado? 11% nulo, no, perdón, 16% nulo, el 83% mínimo y el 1% adecuado. Y también en cuestión de preguntas, por ejemplo, nos dicen, ¿hay algún programa de mantenimiento anual para el cuidado y salud de los árboles en Ciudad de México? Perdón, otra vez. ¿Hay un programa anual de qué? Nos pregunta si de mantenimiento, cuidado y salud de los árboles en Ciudad de México. Bueno, eso está en manos de cada alcaldía. Hola, hola. ¿Sí me oyen? Sí, sí me oyen, ¿no? Eso está en manos de cada alcaldía y con cierta participación del gobierno central, pero pues creo que no se atiende lo que debiera ser y falta. Un ejemplo clásico es el muérdago, la presencia de muérdago en el arbolado urbano de la Ciudad de México, que es terrible ese problema que tenemos y que no ha logrado ser controlado y que cada día va acabando con nuestros árboles, particularmente, bueno, todos los áreas verdes o los de alineación y en todas las alcaldías, ¿sí? Es un problema grave. Ok. También nos pregunta, es más bien un comentario, pero nos dice que sobre la pregunta de la votación, dice que en realidad es una pregunta de Perdón, Ana, tu audio está un poco fallando. Yo le hago la pregunta, doctor. Nos dicen, enviaron una pregunta donde nos dicen, respecto a la votación, comentaron que a su gusto está muy amplio, estuvo muy amplia la pregunta, pues hay áreas verdes muy bien cuidadas, por ejemplo el bosque de Tlalpan, otras muy mal, por ejemplo el Parque de Cuemanco, enfrente de PEX, entonces a lo mejor en otro momento podríamos hacer una encuesta un poquito más específica. Bueno, podemos sacar un promedio, o sea, uno puede hacer el promedio en general de la ciudad y claro, a lo mejor no dijimos de la Ciudad de México. Gracias por el comentario, sí, es conveniente ser más específico o generar una mejor redacción en la pregunta para que se entienda que estamos hablando en el contexto de la Ciudad de México. Y bueno, finalmente es una percepción, ¿no? que tenemos. Claro. Estaba fallando mi audio, no sé si ya me escucho bien. Ahora sí. Perfecto.
Pues creo que con esto, doctor, hay muchos comentarios muy positivos. Bueno, también nos preguntan si hay alguna valorización de los servicios ambientales de todos los bosques de Ciudad de México. No, todavía no. Si entendí bien la pregunta, la aplicación de este sistema todavía no se ha hecho de manera amplia. Estamos trabajando, yo diría, en el caso de la Ciudad de México, estamos trabajando de manera pionera en el bosque de Chapultepec, el cual lo vamos a tener casi completo. Vamos a tener datos de la primera, de la tercera sección y de la próxima cuarta sección que se propone se integre al bosque de Chapultepec, y nos quedaría pendiente nada más la segunda sección que espero toda la información completa del bosque de Chapultepec, que recuerden es el área verde urbana más importante de la Ciudad de México por su trascendencia histórica, social, recreativa, cultural, y que recibe el mayor número de visitantes de cualquier otra área verde urbana de todo el país. ¿Sí? Estamos hablando de casi 20 millones de personas al año. Claro. Pues creo que con esto ahora sí nos despedimos. Gracias a toda la audiencia. Les recordamos que en nuestras redes pueden seguir darle seguimiento a nuestros siguientes webinars, y también les recordamos que en nuestra página pueden encontrar nuestros productos con causa en chapultepec.org.mx. Y bueno, con esto ya nos despedimos. Gracias a todos, gracias doctor, y nos vemos en la próxima. Pues muchas gracias a todos, gracias por su interés. Buenas noches.